Hello, everyone. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, sanos y salvos. Bienvenidos a la siguiente y nueva charla de la serie de webinars de oro en astrofísica. Nuestro orador de hoy es Carlos Frenk, quien es el profesor Ogden de Física Fundamental en la Universidad de Durham del Reino Unido. Mi nombre es Thomas Busia y en conjunto con Evelyn Johnston hemos organizado el webinar de hoy para ustedes. Tal como antes, tenemos la interpretación simultánea entregada y dada por el señor Patricio González, quien interpretará simultáneamente al En sus español. dispositivos pueden escuchar la interpretación al español de la conferencia al pinchar el botón de la interpretación que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de la aplicación Zoom y seleccionar español. We would like to acknowledge the Queremos generous. también agradecer el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, también conocido como CATA en su acrónimo en español, por posibilitar esta serie de webinars. Muchas gracias a todos por sus comentarios y retroalimentación. Si están viendo esto en YouTube, dejen sus comentarios abajo. Y si quieren apoyar la serie de Golden Webinars, por favor, denos su retroalimentación o mándenos un correo. Si tiene alguna pregunta durante la charla, por favor, escríbala durante la charla en la ventana de preguntas y respuestas y vamos a seleccionar las mejores para el final de la charla. Ahora me gustaría presentar el resto de panel de la Facultad del Instituto de Astrofísica. Tenemos a la profesora Patricio Ticera y Nelson Padilla, también Enrique Paías, que es uno de nuestros alumnos, y también el gran placer de los panelistas invitados, Margot Brower, quien es Postdoctoral Fellow en el Instituto Astronómico Capitan de Groningen y del Instituto de Física Teórica de Ámsterdam, Cecilia Mateu, que es profesora del Departamento de Astronomía de Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, Julio Navarro, profesor de astrofísica en la Universidad de Victoria de British Columbia, Canadá, Mike Pollen Colchin, profesor de astrofísica del Departamento de Astronomía, Universidad de Texas en Austin, Leopoldo Infante, director del Observatorio Las Campanas, Diego García Lambas, director del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental en Córdoba, Argentina, y Gary Mamon, Senior Astronomer del Institut d'Astrophysique de París, CNRS y Université Le Sorbonne. Y finalmente tenemos el excelente equipo de gestores en preguntas y respuestas, Ricardo Acevedo, Daniela Fernández y Carol Rojas. Nelson, adelante. Sí, muchas gracias, Evelyn. Es un placer presentar a Carlos Frenk como orador de hoy. Él comenzó su carrera en la Universidad de México y estaba vinculado a la Universidad de Cambridge para su doctorado, que completó en 1981. Después de ese doctorado, tuvo postdoctorados en la Universidad de California, Berkeley, Universidad de California, Santa Bárbara y la Universidad de Sussex en Inglaterra. En 1985 se trasladó a Durham como profesor, donde ha estado desde entonces. Durham ahora es uno de los grupos de astronomías más fuertes del Reino Unido y Carlos ha jugado un fuerte rol en su construcción. Por ejemplo, fundó el Instituto de Cosmología Computacional en el año 2001, donde fue director hasta este año. En su trabajo, Carlos pretende responder algunas preguntas básicas sobre el universo, sus orígenes, cómo se organiza la materia y energía en las primeras etapas del Big Bang y cómo la estructura evoluciona y cambia posteriormente dando patrón a las galaxias que vemos hoy. Recibió numerosos premios a lo largo de su carrera, entre ellas el premio Goober el 2011 con Simon White y George Staffu, por ser pionero en el uso de simulaciones numéricas para entender el papel de la materia oscura en la estructura a gran escala del universo. También es una de las tres personas detrás del perfil Navarro-Frank White, que describe la distribución de masa de los halos de materia oscura identificados en las simulaciones de cuerpo N y es uno de los perfiles más utilizados hoy en día. Debido a este trabajo, Carlos se convirtió en uno de los laureados en la citación y Carlos también nos hablará de la cosmología La Encrucijada, una prueba definitiva de la identidad de la materia oscura. Adelante, Carlos. Thank you very much, Nelson, for that very... Muchas gracias, Nelson, por la gran presentación. Me gustaría decir que es un placer
dar este seminario. Solamente tengo algo que lamento, que tengo que dar la charla mirando una pantalla en vez de estar en Chile en sí, que es un país no solamente que tiene una gran tradición en astronomía, sino que también es un país donde tengo muchos amigos y el país que he visitado muchas veces en el pasado y que siempre disfruto enormemente. Ahora, ese es mi único punto que lamento, pero nada más que eso. Ahora vamos a hablar de cosmología en la encrucijada y voy a contarles por qué se llama así. Las cosmologías, por supuesto, es una rama de la física que hace una de las preguntas más fundamentales que cualquier persona podría cuestionarse. Por ejemplo, cómo comenzó el universo, de qué está compuesto, cómo ha evolucionado a su estado actual y qué es lo que tiene el futuro en cuanto a esto. Son preguntas no solamente para los físicos, sino muchas otras disciplinas se hacen estas preguntas y son preguntas antiguas, vuelven atrás, siglos atrás, hasta los inicios de la civilización. Podría decir que si toman la civilización humana, comenzó con las preguntas que se formularon nuestros ancestros. Yo voy a atacar estas dos, que es la composición del universo y cómo evolucionó a su estado actual. Una de las grandes sorpresas de la física en los últimos 20 años o más es que el contenido del universo son bastante bizarros. Sabemos que solamente el 5% de lo que contiene el universo es materia normal, que son los átomos que conocemos de la tabla periódica, los átomos de los cuales nosotros, las estrellas, las galaxias están compuestos, y eso es solamente 5% de lo que contiene el universo. 25% es materia oscura, que es materia como tal, indica su nombre, no emite luz, y la gran mayoría del universo que solamente se reconoció que existía hace 20 años atrás es la energía oscura. La energía oscura es muy poco conocida, es una forma misteriosa de energía que actúa en contra de la gravedad y causa la expansión del universo en que se acelere. Conocemos bastante de la materia normal, 5%, eso es lo que estudian los químicos, los físicos en gran detalle. Sabemos mucho menos de la energía oscura y la materia oscura. Sabemos sí más de la materia oscura que la energía oscura. Ahora, después de una diapositiva, ustedes van a conocer más o menos el mismo nivel que los profesionales que estudian este objeto. Es una forma de energía que produce una fuerza repulsiva que causa que el universo en expansión acelere esta expansión. Conocemos muy poco de esto, pero sea lo que sea, es algo que debe estar asociado con el espacio vacío, que en la física llamamos vacío, y las galaxias ocupan una muy pequeña proporción del universo. Sea que sea esta energía oscura, está asociada con el vacío o el espacio vacío. Y vamos a volver a esto en un ratito más. Ahora, de acuerdo a lo que suponemos, es que la forma más sencilla de energía al vacío es la constante gravitacional lambda, introducida por Einstein, quien la introdujo por las razones equivocadas, pero es lo que utilizamos hoy para hacer la forma por defecto de energía oscura, pero de hecho no hay una explicación física del el valor medio de lambda, realmente no calza con nuestra comprensión actual de la física, pero es uno de los pilares del modelo estándar de cosmología. Eso es todo lo que sabemos en la energía oscura. Aquellos que no han visto este objeto antes ahora pueden considerarse expertos en la energía oscura porque a ese nivel estamos. Ahora, conocemos más de la materia oscura que la energía oscura y esto nos lleva al tema de hoy, que es cómo evolucionó el universo a su estado actual. Esto se entiende en el contexto de algo que se conoce como el modelo estándar de cosmología, y esto es lambda CDM, donde lambda es la constante cosmológica de Einstein y CDM es la materia oscura fría. Este modelo fue propuesto en los años 80, así que está envejeciendo, pero siempre me asombro cuando veo en la mañana que este modelo no ha sido descartado, que sigue vivo 40 años después. Es un modelo ab inicio que es completamente especificado
como modelo de evolución cósmica y la formación de estructura cósmica. Tiene una gran potencia predictiva, que de eso se trata la física. Eventos predictivos, predecir fenómenos, pero también el riesgo con esto es que lo pueden descartar, y como es el modelo estándar, puede ser descartado, pero no ha sido descomprobado. De hecho, futuras predicciones fueron comprobadas empíricamente y les voy a contar un poco de estas predicciones en un minuto. Ahora, el modelo estándar de cosmología ha ganado 3 premios Nobel en la física desde el año 2006, incluyendo el premio Nobel del año pasado. Ahora permítame explicar el modelo estándar de CDM en materia oscura fría. Aquí vemos una imagen del Big Bang, aquí está el Big Bang y aquí estamos nosotros 13,7 mil millones de años después, pensando de cómo ha evolucionado el universo. La historia de la formación de estructura cósmica comienza muy tempranamente, 10 elevado a 35 segundos después del Big Bang, cuando pasó y se inició la inflación cósmica, gatillada de que cuando el universo salió del Big Bang se encontró con un exceso de energía de vacío, lo que hemos mencionado antes, que había un excedente de esto, y la forma que el universo escogió deshacerse de esta cantidad inestable de energía es expandirse muy, muy rápidamente en un periodo breve de tiempo. Estas pequeñas líneas aquí indican lo que conocemos como una expansión exponencial. Esto es impulsado por la energía del vacío, del campo cuántico, que es algo que mientras decae, crea esta expansión por este periodo de tiempo y el universo se expande llegando al tamaño desde una aguja a un estadio de fútbol en 10 elevado a 35 segundos. Para aquellos que conocen algo de la física cuántica, podrían pensar de que si hay campos cuánticos, estos campos cuánticos fluctúan siempre, son sujetos a algo que es el principio Heisenberg, que permite las fluctuaciones que sean creadas. Por lo tanto, estos campos cuánticos son siempre algo que pasan por fluctuaciones cuánticas. De hecho, en el laboratorio van y vienen y no lo sabemos, no lo percatamos. Pero cuando se producen estas fluctuaciones cuánticas, se estiran y se vuelven algo que dejó de ser objetos cuánticos, sino objetos grandes que tienen homogeneidad. Así que las fluctuaciones en la densidad energética, el universo original preinflación era muy llano, muy liso. Después, con inflación, hay pequeñas ondas y después con la fluctuación cuántica, de acuerdo al modelo estándar, es el origen de todo lo que vemos en el universo, galaxias, estrellas, planetas, hasta nosotros. Nuestro ancestro final es una fluctuación cuántica y la inflación en este breve periodo que determinó el resto de la evolución del universo. Así que un poco después, 10 elevado a menos 10 segundos, se produjo la materia oscura. En ese tiempo el universo se había enfriado y se vio la propagación de partículas de materia oscura que interactúan débilmente con el resto del universo. Esta materia oscura juega un rol clave porque amplifica estas fluctuaciones en un proceso que se conoce como inestabilidad gravitacional, que vamos a ver en un rato más. Y esto es infinitamente más pequeño, que se amplifican y se amplifican lo suficiente para producir galaxias. Pero por ahora son aún muy pequeñas. El siguiente hito es 350.000 años después del Big Bang. Antes de esta época importante, el universo era nebuloso porque los átomos eran hidrógenos, que los electrones estaban flotando, difuminando la luz y que estaba en el universo temprano en este tipo de nube o neblina. En este momento, 350.000 años, se había enfriado el universo, que los primeros átomos que eran hidrógeno se formaron y los electrones fueron atrapados que estaban atrapados en estos electrones y ya no podían dispersarse. Se levantó la nebulosa y después la radiación pudo escapar, y esta radiación que vemos
en todos lados hoy. Vamos a hablar de esto en un momento más, pero esta es la primera luz de un universo y nos trae noticias de las condiciones que prevalecen en el universo temprano y el universo en este momento muy temprano. Ahora, se reconoció que la materia oscura, tal como había dicho, es un agente clave que forma un universo y se reconoció muy tempranamente en los años 80 que cualquiera que sea lo que era la materia oscura, no es materia ordinaria, normal, es una materia, hay materia no bariónica, es decir, que son partículas que son distintas, no bariónicas, y podemos clasificarlas convenientemente en tres tipos de familias, conocidos como caliente, tibio y materia fría, materia oscura fría, que vamos a ver en un momento que reflejan las propiedades de estas partículas en el universo temprano. El mejor ejemplo de materia oscura candente es un neutrino y tendríamos que ser un neutrino con un par de masas de electrovolts. Para tener masa, le vamos a contar por qué es una partícula candente, después las partículas frías, que estas pueden tener una gran gama de masas de 10 elevado a menos 5 electrovolts a 100 GeV, o pueden ser pequeñísimas partículas o partículas más grandes que son neutralinos. En los años 80 no habían candidatos para materia oscura tibia, pero ahora hay un candidato muy interesante que son los neutrinos estériles, que son un par de kiloelectrovolts a MeV, que es una partícula muy interesante y les voy a contar más esto en unos minutos. Así que, ¿dónde provienen estos nombres? Ellos reflejan el efecto que esta materia oscura tiene sobre la naturaleza de estas fluctuaciones cuánticas que mencioné anteriormente. Aquí hay un ploteo de la física y matemática, es una potencia, un espectro de potencia que muestra la amplitud en distintas escalas. Aquí a la izquierda hay una gran escala, gran tamaño de fluctuaciones. A la derecha hay escalas más pequeñas y esto le muestra la amplitud relativa de grandes fluctuaciones, que es cada vez más pequeña. La inflación es un proceso exponencial, no tiene escalas, así que es una línea recta, una potencia, una ley de potencia con una pendiente casi 1, pero no exactamente 1. Lo vamos a dejar en 1 por ahora. Es una predicción de la inflación. Y la materia oscura está compuesta de neutrinos, entonces la materia oscura tiene baja densidad, un par de electrovolts, y se mueven muy rápidamente en velocidad relativística en el universo temprano. Así que salían en chorros, en fluctuaciones, porque se movían en velocidad de la luz, por lo tanto las fluctuaciones no contienen estas partículas. Como resultado, el espectro de fluctuaciones adquiere un corte. Las fluctuaciones más pequeñas que la escala de cúmulos de galaxias son realmente borrados por estos neutrinos que están enlenteciéndose mientras se expande el universo y finalmente van a enlentecer, y es por esto que existen estas mayor fluctuaciones que sobreviven. Este corte se realiza de acuerdo a la forma relativística de la materia oscura. La materia oscura fría tiene un corte que vamos a ver después, pero no está en una escala de interés astronómico o de interés cosmológico. El corte en la materia oscura fría está de acuerdo a la escala comparable de la Tierra. Vamos a ver esto después. Ese corte está mucho más atrás, aquí cerca, por ejemplo, del desierto de Atacama, en esta escala. Hay una supresión de crecimiento de fluctuaciones, que es un tema técnico que tiene que ver con que en el universo temprano el universo es dominado por radiación, así que estas fluctuaciones no pueden crecer, y es por esto que hay una supresión aquí de acuerdo a la potencia inicial. Aquí hay una parte tibia donde está el corte en la escala de galaxias enanas. Por eso podemos clasificar las tres partículas de materia oscura en tres. Ya son relativísticas, livianas, las frías, que no son relativísticas, o por lo menos por un corto plazo, y tienen un corte muy pequeño a una escala pequeña, y la materia oscura tibia entre medio.
lo bonito de esto es que se pueden probar con la astrofísica. Vamos a ver cómo hacemos eso. La propuesta de la cosmología moderna de lambda CDM o lambda materia oscura tibia es que estas fluctuaciones de origen cuántico son el origen de todas las estructuras en el universo. En principio, lo que tenemos que hacer para crear un universo es ver o calcular cómo estas fluctuaciones evolucionan con el tiempo, y para hacer eso no es muy difícil. Hay que sí tener un gran computador porque las ecuaciones que son relevantes no se pueden resolver con lápiz y papel, se tienen que resolver en computadores, y esto se conoce como simulaciones computacionales. ¿Cómo crear un universo virtual? Ahora les voy a contar en una diapositiva de cómo se crea una simulación de todo el universo. Se comienza con suposiciones del contenido del universo, que la materia oscura es fría o tibia, y esto crea el problema. Ya no hay libertad o bajo nivel de libertad, o lo que tienen que hacer ahora es resolver las ecuaciones relativas. Digamos que están interesados en ver la evolución de la materia oscura. Están estas ecuaciones de Boltzmann y Poisson y la de Friedman, que describen distintos aspectos de cómo el universo se expande o el tiempo. Tienen que resolver estas si es que quieren ver esta en la materia oscura, y pueden entender la visibilidad de 5% de materia oscura, y después se vuelve más complicado porque ahora tienen que preocuparse de la radiación hidrodinámica, formación estelar, supernova, agujeros negros, entre otros. Voy a mencionar brevemente que en este tema hay un avance en los últimos 5 a 10 años. Este es un tema más antiguo con que les voy a mostrar que tiene muchos de los problemas en la materia oscura fueron resueltos. Se utilizan computadores para resolver las ecuaciones, y después uno se va, lo cierra, se va de vacaciones y después ve lo que sale del computador cuando uno vuelve. Lo primero lo que se probó en los años 80, cuando era estudiante postdoctorado en Berkeley, como mencionó Nelson, es el neutrino. Y la razón de esto, yo estoy seguro que muchos son muy jóvenes pero para recordarlo, pero la Guerra Fría se sabía que habían personas detrás de la cortina de hierro en la Unión Soviética, estaba haciendo temas interesantes científicos, pero era muy difícil comunicarse con ellos, casi imposible. Y después, en el año 81, salió un modelo detrás de la cortina de hierro con colaboradores que midieron una masa de neutrino que era exactamente 30 electrovolts. 1981 estaba muy emocionado porque si ese experimento estuviera en lo cierto y midieron la masa, entonces teníamos una respuesta de qué es la materia oscura, y los 30 electrovolts daba exactamente la densidad. Sabíamos cuántos neutrinos para saber cuántos hay en el universo, si sabemos cuánto pesan, podemos calcular cuánto contribuyen al universo, y era suficiente para dar una densidad crítica, que es lo que caracteriza al universo, que se expande para siempre, pero de la forma más económica, utilizando la cantidad justa de energía para expandirse hacia el infinito, no menos y ni más. Y esto era un momento muy emocionante. Desafortunadamente no duró mucho, y eso es por el tipo de metodología que describí. Estos no fueron los primeros, fueron los segundos conjuntos de simulaciones computacionales que hicimos en Berkeley en 1983. La primera, de hecho, fue realizada en Moscú con Plemton y Chamtari, dos científicos soviéticos. Ahora, recuerden que en Berkeley me dieron una preimpresión por estos dos, y la persona que me contrató me dijo, lea esto. Y yo dije, Mark, no leo ruso. Y él me dijo, bueno, es tu problema, anda a leerlo y ve si puedes reproducir lo que han hecho estas personas. Bueno, es una historia bien entretenida que les cuento después en un bar, pero por ahora, cuando lo vea nuevamente, les cuento esa historia, pero por ahora este es el modelo computacional del universo que muestra que la materia oscura está compuesta de neutrinos, pero no se vio nada como el universo real tal como fue medido en los años 80 por Mark Davis y los colaboradores. Así se veía el universo real, y esta era la mayor estudio de galaxias, el Redshift o Davis, con una gran cantidad de galaxias,
y yo conozco el número de galaxias de memoria porque tenía que plotearlo a mano. Fue claro que los neutrinos no eran la respuesta, así que uno de los primeros resultados del programa era darse cuenta que el experimento Lubimot tenía que estar equivocado. La masa de los neutrinos no podía ser 30 electrovolts, tenía que ser mucho menos. Y la razón de esto es el corte que aparece en el gráfico potencia que no estaba presente en el universo real. Muy prontamente hicimos la primera simulación de lo que es el modelo estándar de cosmología lambda CDM y pueden ver antes de realizar la estadística al ojo que es una par mucho más cercano al universo actual y estos resultados alientan mayor investigación de este modelo de materia oscura fría. Nos tomó un par de años o menos descartar esto y cuando hicimos esto ya lo vamos a descartar en 2-3 años, este modelo de lambda CDM, y ahora 40 años después hay problemas en descartarlo, pero les puedo contar después cómo se puede hacer de forma definitiva. Ahora, volviendo a la imagen, como habíamos dicho anteriormente, estas fluctuaciones amplifican de acuerdo a la materia oscura fría. En el modelo estándar están presentes cuando la radiación y el calor del Big Bang se produce y los físicos y astrónomos calculan que en los años 80 que el patrón, lo que debería ser el patrón de las fluctuaciones porque afectan todo, la temperatura de la radiación y también los físicos, les voy a decir quiénes, en un momento predicieron cómo estas fluctuaciones en temperatura se verían y cómo se verían como patrón de puntos fríos y calientes cuyas propiedades pueden calcular y fueron calculados por un número de personas notablemente por Jim Peebles en este paper de 1982. Lo que vemos es el mismo espectro de potencia que antes, pero ahora en 3D con temperatura y sus perturbaciones, las fluctuaciones de temperatura emanando originalmente de fluctuaciones cuánticas en la inflación. La gran escala está aquí, la baja escala, pequeña escala está acá, y esto mide típicamente la diferencia en temperatura entre dos puntos, así que lo mide en el cielo de acuerdo a qué tan separados están los puntos. Lo que es interesante es que esta estructura muestra los alces acústicos o los pics acústicos y para aquellos que no son físicos, lo que importa es que Jim Peebles fue capaz de calcular con gran precisión las predicciones de lambda CDM para este espectro de potencia, temperatura y fluctuaciones en la radiación y que estaba producida 350.000 años después del Big Bang, propagando desde entonces, como había dicho, se detectó en los años 60 por Hans Wilson y otros que recibieron el premio Nobel, y la radiación se enfrió a una temperatura de 2.7 grados sobre el cero absoluto y esta temperatura se relaciona a la radiación en forma de radiación y esto se conoce como la radiación cósmica de fondo. Jim Peebles hizo esta predicción y hizo otras predicciones y finalmente el año pasado el comité del premio Nobel hizo lo correcto y finalmente le dio a Jim el premio Nobel, finalmente. Él debió haberlo recibido antes por más de uno de sus aportes. Ni siquiera sabemos por qué le dieron el premio Nobel, porque las citaciones no fueron específicas. Dice, por varias contribuciones a la cosmología, y él ha hecho varias contribuciones, pero Jim, como pueden ver aquí, es, por supuesto, un científico brillante y un individuo extraordinario. Fue el mentor de mi generación de cosmólogos y de muchas otras generaciones y realmente encapsula en mi mente lo que es mejor del ser humano. No es solamente un gran científico, sino una gran persona. De cualquier modo, la predicción de Jim fueron corroborados experimentalmente en 1992 por el satélite de NASA COBE. Este es el mapa de la temperatura del fondo de radiación cósmica porque está en todo el cielo, todo lo que nos rodea. Así nos gusta mostrar el cielo al aplanarlo en una pantalla, pero lo que ven aquí es la temperatura. Lo que se ve aquí no es uniforme, tiene áreas candentes y frías. Y esta radiación fue un descubrimiento
por George Smoot, quien ganó el premio Nobel el 2006, fue mejorado con mayor resolución el 2003 y otra década después, el 2012, por el satélite Planck, que tomó las mediciones definitivas, este patrón de patrones y puntos candentes y fríos que vemos aquí, que fue pronosticado por Jim y otros. Cuando ven este mapa, como físico, no importa cuántas veces lo ven, sienten algo que le da un escalofrío, porque lo que están viendo no es nada menos que las fluctuaciones cuánticas de inflación. Si la teoría está en lo correcto, mírenlo, están viendo las consecuencias de estas fluctuaciones cuánticas de la inflación. Y esto es solamente una gran belleza. Le voy a mostrar algo aún más bello, que es este diagrama. Ahora, lo que está ploteado aquí es el espectro de potencia y las predicciones teóricas están en verde de los años 80 por Jim Peebles y otras personas también, George Staffew, entre otros. Esta es la línea verde y los puntos rojos son las mediciones del satélite Planck. Estas mediciones son exquisitas en su precisión porque la diferencia en temperatura entre los puntos rojos y azules es una parte en 100.000. Es una diferencia muy menor, muy precisa. Y aquí pueden apreciar cómo los datos, los puntos experimentales de datos calzaron exactamente de lo que se predijo. Pareciera ser, y no creo que es, bueno, ciertamente no es una exageración decir que esto es uno de los altos puntos de la física. Yo diría incluso que esto es uno de los puntos altos de la creatividad, un monumento a la creatividad humana que es igual a una pintura de Rembrandt o una sinfonía de Beethoven. Eran todos compuestos por genios y esto es el esfuerzo colectivo de varios físicos, aquellos desarrollando la teoría y aquellos creando estas máquinas. Así que para mí ha sido un misterio por qué todos estos seres humanos han evolucionado en su capacidad de desarrollar el lenguaje de la matemática y hacer predicciones de cómo el universo comenzó, que es la línea verde, y también hemos desarrollado la capacidad de construir máquinas que lanzamos de nuestro planeta para hacer mediciones con esta precisión exquisita. Creo que ahora, en mi larga vida como científico, lo más emocionante que he visto es esto. También tiene una implicancia práctica, porque podemos utilizar este par entre teoría y observación para medir algunos de los parámetros físicos en nuestro universo. Por ejemplo, este de aquí nos habla de la densidad de la materia normal. Conocemos cuánta materia ordinaria existe en el universo, que está entre este porcentaje. El siguiente número es la densidad de la materia fría oscura y sabemos esto dentro de la precisión de 1% también. Esta cifra es mayor que el otro y con estas cifras sabemos una detección muy significativa de 40 sigma de la materia oscura, que no es ordinaria la materia, sino es no bariónica. Estas son las simulaciones de los años 80. También realizamos simulaciones sobre cómo el halo, que es el área de materia oscura donde vive la Vía Láctea, cómo evolucionó esto en los años 80, y le muestro esto para contrastarlo con lo que tenemos hoy en día. El progreso en este objeto es enorme. Estas son recolecciones de simulaciones de distintas personas y podemos ver cómo en 30, 40 años avanzamos de estos ploteos minúsculos a este tipo de ploteo. Ahora entendemos la distribución de materia oscura, las propiedades de cúmulos de materia oscura en estos halos, donde galaxias como la Vía Láctea se forman para tener precisión. Yo diría que el problema de materia oscura está resuelto en la física. Es algo que podemos decir que lo resolvimos, al menos en el contexto de la teoría CDM. Las observaciones también aumentaron tremendamente. Este es uno de los estudios mayores, el Sloan Sky Survey, que tiene un par de millones de galaxias en comparación a las 2.000 galaxias del CFA. Y ahora, de hecho, mientras hablamos, hay nuevos estudios, nuevas instalaciones que miden en las decenas y cientos de millones de galaxias
distancias y propiedades, y esta es un área realmente que ha avanzado en las últimas décadas. Aquí existe una comparación. A la derecha vemos una simulación de materia oscura fría, y esto es algo de la simulación Millennium, donde se sacó cortes, tienen la misma geometría y selección que parte del universo actual, real. Este es el GRS, este es el CFA, este es el estudio Sloan, y pueden ver al ojo que hay un buen calce, y también pueden ver que hay estadísticas. Lo más sencilla es calcular el espectro de potencia que mencioné antes, que se muestra aquí. Y aquí hay un resumen de 40 años de progreso. Aquí está la potencia, el espectro de potencia de la densidad medido por la radiación de fondo cósmico, y aquí se extrapola a la actualidad. Y aquí vemos la medición de la potencia con los patrones de clúster de galaxias en el tipo de estudio, y pueden ver que el calce es perfecto, que se extiende a las galaxias y sus escalas. Voy a resumir lo que he dicho. Este modelo fue propuesto en los años 80, es apoyado, soportado empíricamente actualmente por cuando el universo tenía 1000 veces menor tamaño, existían las anisotropías, y después existen los cúmulos de galaxias, como vemos en estas grandes estudios. Es un estudio gigante y es algo que realmente debería enorgullecer a los físicos. Cuando ven esto en mayor detalle, entonces van a encontrar que este tipo de calce no nos dice nada acerca de la energía oscura. No sabemos lo que es, simplemente está, y hay que explicar por qué el universo se expande de una forma acelerada. Tampoco explica por qué se llama materia oscura fría. Se llama así porque si la materia oscura, digamos que fue tibia, materia oscura fría, habría un corte en la potencia, el espectro de potencia, pero en una escala que no calza con los datos. Los éxitos de CDM habría ido a la WDM, pero son galaxias que no están mapeadas en los grandes estudios de galaxias. Por ejemplo, si la materia oscura fuera con neutrinos, no sabríamos eso de acuerdo al éxito que hemos tenido hasta el momento. Esto es un gran problema porque hay físicos de partículas, y aun si son astrónomos, hace una gran diferencia si la materia oscura es fría, si es acción o si es neutrinos. Y si quieren buscar la partícula, tienen que saber lo que están buscando. La astrofísica deja esta parte en vacío, no nos cuenta algo de esto. De hecho, hay ambos, materia oscura fría y tibia, compatibles con esta medición que había mencionado, pero de hecho hay dichos que se descubrieron ambos, la materia oscura fría y tibia. Son controversiales estas declaraciones, no se acepta ampliamente, pero son declaraciones hechas por personas de buena reputación. Dicen que hay un exceso de este tipo de rayos gamma. Esto es complicado para los que no son físicos, pero si la materia oscura es neutralino o algún tipo de estos candidatos, entonces estas partículas son bizarras porque son ambos materia y antimateria. Así que cuando estas partículas mayoranas colisionan, porque no hay antimateria, o como son antimateria, se aniquilan, y la masa es algo que aniquila los rayos gamma. Los rayos gamma, les voy a mostrar cómo se ven del centro galáctico y se interpreta como radiación. Les había dicho que la materia oscura era oscura, pero no es 100% oscura. En ciertas condiciones puede producir rayos gamma, y estas condiciones son muy excepcionales porque la materia oscura es tan densa. Aquí hay colisiones, les voy a mostrar las colisiones y el exceso de rayos gamma de acuerdo a la aniquilación y radiación. La materia oscura tibia también se dice que se detectó no por aniquilación, sino por, digamos, el decaimiento o la disminución en rayos X. Primero, la declaración de que se detectó materia oscura fría. Aquí hay una imagen de un satélite, y esta es la emisión que se ve del centro galáctico. Se extiende y se ve tal
como lo que uno esperaría de materia oscura en aniquilación, también de lo que uno esperaría de fuentes astrofísicas como los pulsares, que producen rayos gamma con casi el mismo espectro energético que materia oscura en aniquilación. Pero aquí está el potencial premio Nobel, que si es cierto, descubrieron la materia oscura fría, y aquí está la detección de esta línea correspondería a, digamos, la descomposición de energía de neutrino de este nivel de energía que corresponde a una masa de neutrino del doble en electrovolts. Así que aquí vemos estos ploteos. Ahora, personalmente, pienso que es poco probable que estos tengan la razón. La materia oscura es una o la otra. No veo cómo puede ser ambos, pero la mayoría de las personas en la comunidad dirían que es poco probable que que alguno de ellos tenga la razón. Es decir, que creen que ninguno tiene la razón. Hay grandes dudas estas declaraciones, aunque sean de científicos reputables. Se deben estudiar. Mientras esperamos que los físicos de partículas descubran la materia oscura en partículas o que los científicos crean mejores estudios de rayos gamma como astrofísicos y cosmólogos, tenemos que ver qué podemos aprender de la materia oscura, del fenómeno que podemos observar, por ejemplo, con los telescopios. Aquí hay un video que muestra la formación del halo, el halo galáctico como la Vía Láctea que se ve aquí, y aquí se ve en un momento temprano, 50 millones de años después del Big Bang. Aquí están las fluctuaciones cuánticas que ya están amplificadas, y aquí pueden ver la evolución de la materia oscura. La única física aquí es la gravedad, y produce este tipo de inestabilidad gravitacional. Si tiene una región en el universo que es probablemente más densa que el resto, tiene más masa, tiene más densidad, tiene más gravedad, por lo tanto atrae más material así, lo que lo acumula, y la perturbación es mayor, entonces sigue acumulando cada vez más masa, y esto crea este tipo de inestabilidad gravitacional que ven en acción aquí. Ven como el universo va de ser muy liso, muy plano, a tener una estructura muy bella. Esto es algo que se llama la red cósmica, y estos cúmulos son donde se forman los halos galácticos. Aquí se ve la atracción de uno al otro y van a caer juntos por la gravedad, y van a colisionar y van a fusionarse, y esto es lo que llamamos un tipo de cúmulos jerárquicos donde acumulan los objetos más pequeños para producir objetos más grandes. Esto es lo que dentro del contexto de la teoría surge el origen de los halos como en la Vía Láctea. Así que esto es solamente 2,5 mil millones después del Big Bang, pero aquí está en su lugar, y no voy a esperar los siguientes miles de millones de años. Voy a continuar más bien mostrarle qué tan diferente se vería al universo si es que la materia oscura fuera tibia en vez de fría. A la izquierda le voy a mostrar la misma película, el mismo video abreviado, y a la derecha le voy a mostrar lo que se esperaría si es que la materia oscura fuera tibia. Aquí es a la izquierda materia oscura fría, todas las estructuras que vimos antes se forman, pero ven la materia oscura fría y no hay nada ahí. Entonces, ¿qué está pasando? No hay nada en la materia oscura fría porque todos estos objetos que ven aquí tienen una masa muy pequeña, y en el caso de materia oscura tibia no existen debido a este corte en el espectro de potencia y perturbaciones. Lo que se ven aquí son estructuras que no existen en este caso debido al corte en el espectro de potencia. Mientras avanzamos, eventualmente hay mayores estructuras que se forman. Las caras de estas dos simulaciones son iguales. Este objeto es el mismo y este es el mismo que ese. Pero ahora ven que en grandes escalas y en la escala de todo el halo los dos son similares, pero las pequeñas escalas son muy distintos. La materia oscura fría tiene esta predominancia de estructuras pequeñas que no tiene paralelo en la materia oscura tibia. Aquí hay un gran video que hizo un alumno mío de cómo se vería el halo de la Vía Láctea en el caso de que la materia oscura es fría, y a la derecha de que la materia oscura es tibia, y se ven completamente distintos. Hay muchos pequeños
puntos acumulados aquí y se preguntan por qué los astrónomos pasan y gastan millones de dólares en los telescopios y aquí se preguntan por qué viven aquí en un halo como este o un halo como el otro. Y la respuesta es muy difícil, como les voy a contar. Aquí hay una imagen de cómo se ve el halo en la Vía Láctea de la materia oscura fría y podemos preguntarnos cuántos halos existen, podemos contarlos. Voy a volver a este ploteo más adelante y esto muestra la función de masa de los halos de materia oscura fría, que es aquí vemos el número de halos en función de su masa. Este es un paper que vamos a tener estos autores y vamos a tener un ploteo increíble por dos razones. Aquí vemos la orden de magnitud, que es 24, 25 órdenes de magnitud aquí en el eje X y el eje Y, y esto da toda la gama de los halos hasta los cúmulos de galaxias de 10 elevado a 15 masas solares aquí. Les voy a contar después cómo gestionamos 7 años de trabajo para crear el plot. Les voy a contar después cómo lo hicimos. Lo otro increíble, bueno, algunos dirían que no es increíble, pero que esta es una línea recta, es una potencia. Y pueden decir, ¿qué más esperarían? La gravedad no tiene escalas, ¿qué más podría hacer? Y esto podría ser lo correcto, pero aún es notable que después de 25 órdenes de magnitud, la función de masa tiene una forma. Compáralo a la función de masa con el número de halos en el caso del neutrino, porque el corte en el espectro de potencia se refleja aquí, y aquí en azul es la materia oscura fría, y aquí vemos los neutrinos, y aquí vamos a ver en las grandes escalas que son idénticos. Yo diría que es 10 elevado a 8 masas solares, que es un diferencia factor de 10, de acuerdo a esto comparado a la materia oscura fría. El desafío es ver si hay una diferencia, cómo podemos diferenciar los dos, cómo se hace. Vamos a contar cuántos halos hay en el universo. Lo primero que empiezan a hacer como científicos es comienzan con lo que tienen, contemos cuántos halos podemos ver y podemos ver muchos de estos en la forma, cuántos pequeños halos en la forma de satélites que hay en la Vía Láctea. Hay 55 satélites halo orbitando la Vía Láctea. Son las galaxias más pequeñas. Se recuerda que nos interesa lo pequeño para diferenciar las posibilidades, y hay 55 de ellas satélites de la Vía Láctea, pero hay más de eso porque después de completar esto, los astrónomos mapean parte del universo, del cielo, pero no es tan fácil mapear y extrapolar lo que deberíamos poder ver, y vamos a tener toda una investigación del cielo sin límite, digamos sin límite. Esto fue hecho por Oliver Newton, no Isaac Newton, Oliver Newton, que calculó que la Vía Láctea debería tener 125 o más o menos satélites de magnitud, bajando la magnitud de cero. La magnitud es como mide el brillo. Los astrónomos lo tienen al revés. Las mayores magnitudes y lo más brillo tienen las menores magnitudes, pero aquí estas son brillantes y estas son tan tenues como pueden ser. 100 tenues son galaxias pequeñas y esperamos que sean 125, 124. Contemos. Ven los halos de materia oscura fría y van a decir, vaya, yo no voy a contar todo esto. Claramente hay más de 125, hay cientos de miles de halos pequeños. Y esto tiene el nombre realmente terrible del problema de satélites faltantes. Uno de los problemas de la teoría, que solamente tenemos más de 100 satélites, pero la teoría predice que hay cientos de miles de pequeños halos, es una travestía, y les voy a mostrar en un minuto más, porque lo que falta no son satélites, pero lo que falta es una comprensión de lo básico de la formación galáctica, porque se conoce por mucho tiempo que muchos de estos halos nunca llegan a formar una galaxia, y les voy a contar por qué, y les voy a dar una diapositiva como tutorial de la física de la formación de galaxia en forma de imagen.
Aquí está el Big Bang, me encanta el Big Bang. Aquí están las emisiones de esta radiación de fondo cósmico. Cuando el universo emerge del Big Bang, está el gas, está la materia oscura, no hay estrellas, es la época oscura, todo es oscuro, y el gas es de hidrógeno neutro, y este hidrógeno neutro tiene dificultad en enfriar, así que no se acumula en estos halos que se empiezan a formar. ¿Se acuerdan del tipo de acumulación en esta época? Son pequeños halos que se empiezan a formar y no son suficientemente grandes para acumular el gas, que es un requerimiento para formar estrellas. Eventualmente crece lo suficiente, se colapsa el hidrógeno y se forman las primeras estrellas. El universo realmente destella luz, ese es el fin de la era oscura y salen las primeras estrellas, las primeras galaxias. Sin embargo, las primeras estrellas y galaxias traen consigo su propia, digamos, muerte, porque las estrellas jóvenes producen grandes cantidades de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta ioniza el hidrógeno neutro, que ya no es neutro, es ionizado, y cuando se ioniza el hidrógeno tiene un calor de 10.000 Kelvin. Ahora el gas está demasiado caliente y a pesar de que grandes halos se están formando, aún están muy pequeños para este tipo de gas que ahora tiene mucha energía para traer hacia ellos. Entonces la formación de galaxias se detiene debido a la radiación ultravioleta que ionizó el hidrógeno, pero si tienen paciencia y esperan 1.000 millones de años, estos halos se aumentan, como vieron en el video, aumentan cada vez más, llegando a un punto finalmente que ahora tienen gravedad, que aún este gas candente no se puede quedar fuera y esta formación de galaxias y estrellas comienza nuevamente. Así que este es un breve tutorial en la formación de galaxias, pero las consecuencias son enormes y esto se muestra en este ploteo de un paper que vimos hace un par de meses. Si le interesa, este es el segundo postdoctorado estrella, aparte de Julio Navarro, este es otro, Mario Badi, entre otros, pero este alumno postdoctorado de Córdoba, que es un motor que produce un flujo continuo de alumnos brillantes. Los cálculos de Alejandro son de una fracción de halos de materia oscura que pueden mantener la galaxia. Aquí vemos la función de la masa de los halos que vemos hoy en día. Si vamos a los halos en masa de este nivel de masas solares, estos son cero, están oscuros, nunca crearon una galaxia porque la ionización no les permitió hacerlo. Si ven halos de masa de 10 elevado a 10 o 10 elevado a 9, son todos ocupados por una galaxia y existe esta transición bastante aguda entre los halos que son oscuros y los halos que son luminosos. Desafortunadamente, después de esta función de masa es solamente esta pequeña parte aquí que puede crear estructuras visibles de 10 elevado a 10 o a veces 10 elevado a 9. Desafortunadamente es aquí donde son idénticos la materia oscura fría y tibia. Le voy a mostrar esto, que es un ploteo de Benson, un alumno postdoctorado mío que 10 años atrás calculó los procesos que le conté exactamente, otros también lo hicieron, y obtuvieron la respuesta correcta. Este es un ploteo de número no de halos, pero de galaxias, satélites. Es una función de luminosidad del 2002 y aquí están las predicciones de Benson utilizando la física muy sencilla. En 2002, 11 satélites se conocían aquí en rojo, se descubrieron mucho más desde ese entonces y Andrew hizo una predicción importante y solamente me di cuenta de esto recientemente, pero él predijo exactamente 100 satélites que tienen un mayor brillo que cero. Más satélites fueron descubiertos en varios estudios como el Sky Survey, y esto da un nivel de confianza que entendemos algo de la formación de galaxias. Prometo que les voy a mostrar un par de diapositivas de este avance que hay en el tema, donde podemos simular no solamente la evolución de la materia oscura, sino también la evolución de los componentes visibles del universo. Hay varios grupos que han creado este avance. Le voy a mostrar ploteos del Eagle Project, del Virgo Consortium, del cual soy un miembro.
Aquí están algunas de las galaxias que salieron de la simulación de computadores y aquellos que no son astrónomos pueden pensar que esto salió del Hubble Atlas de galaxias. No, salieron de un computador utilizando el tipo de ideas que le mencioné hasta el momento. Aquí, como parte de eso, una colaboración con varias personas, Zavala, Julio Navarro y otros, se realizó una simulación de los grupos locales, que es una binaria de galaxias, una que está en torno de la Vía Láctea y otra la galaxia Andrómeda. Aquí, si pudieran ver materia oscura, se vería aquí. Es un universo muy emocionante. Desafortunadamente, de acuerdo a la física, como astrónomos físicos, saben que solamente son los más grandes, los únicos que se iluminan. Estos grandes, ellos forman una galaxia, pero todos los demás simplemente están oscuras, así que no se ven. Y el resultado es que no se pueden distinguir la materia oscura de materia oscura fría de tibia. Y aquí ven los mismos resultados como con Andrew Benson. Hay varios satélites oscuros, mucho menos satélites, halos, y está de acuerdo completamente entre la teoría y la observación. Así que cuando se toma en cuenta la formación galáctica, la CDM predice exactamente la abundancia de satélites y no hay algo como un problema satélite faltante en CDM. Hablan de la física faltante que no se ha colocado en el problema. No hay problema con este paradigma, pero esto es genial para la CDM, pero no nos ayuda a distinguir entre la materia oscura fría y la tibia, porque en el caso de la tibia, estas son las que se iluminan, son estas 10 elevado a 10 y son exactamente iguales en fría y caliente. Realmente queremos diferenciar estas dos, hay que bloquear esta parte. Desafortunadamente los halos ahí son oscuros. Afortunadamente, como astrónomos, pueden ver a la oscuridad y como lo hacen bien, al contar galaxias tenemos que contar a los oscuros, como se hace con la gran técnica de lensing gravitacional, que es la forma que los astrónomos pueden ver en la oscuridad. Les voy a contar cómo funciona. Esto vuelve a Einstein. Si tienen una fuente de luz, digamos una galaxia, y frente a la galaxia hay una concentración de masa, un clúster, un cúmulo de galaxias, y sucede que la fuente están alineados cuando están alineados perfectamente con el lente. Bueno, aun cuando no están perfectamente alineados, la luz de la fuente es, digamos, deflectada por esta concentración de masa que se conoce como la deflexión de luz y fue visto por Eddington en torno al Sol. La desviación de luz, este es un fenómeno conocido. Si el lente fuente y el observador están alineados, entonces terminando produciendo estas geniales estructuras naturales. Esto es del Hubble y pueden ver estos anillos que se llaman anillos Einstein, que son simplemente la luz desviada debido a un lente. Pueden ver, debido a la simetría, hay una alineación perfecta y la luz se distorsiona en una forma de un anillo Einstein que se conoce como lentes gravitacionales, lo que nos permite inferir de que hay un lente aquí, aun si no vemos el lente. Y aunque no lo hubiéramos seguido, sabemos que está ahí debido a este fenómeno. Lo que es interesante es que las 10 elevado a 8 de masa de halo, estos producen también un tipo de lensing. La gravitación, la gravedad produce estos lentes y lo que hacen es que distorsionan la imagen del anillo de Einstein. Este es el descubrimiento de este fenómeno de Simona Baghetti de Múnich, que es el pionero de este campo, en conjunto con su colega de Leon Koopman en Países Bajos. Y aquí ven este tipo de distorsión. Sin embargo, como lo pueden ver al ojo, no es interesante porque es muy grande. Si lo pueden ver al ojo, la galaxia tiene que ser grande. Esta no es una que nos interesa porque es galaxia visible. Estos no son de los que nos interesan algunos que son 100 veces más pequeños, pero es interesante ilustrar el principio. Resulta que también pueden ver los pequeños por el mismo fenómeno de distorsión de los anillos. Aquí vemos el ploteo
de uno de mis alumnos donde hizo simulaciones. No son datos reales, pero son simulaciones de un lente donde hay un halo de 10 elevado a 7 masas solares y no se ve al ojo, pero si toman la imagen y restan la imagen de un modelo liso, entonces reciben los residuos que son la firma de los pequeños objetos, estos puntos de color aquí, y la firma de estos pequeños halos. Pueden ver que no son fáciles de detectar, pero en principio se podrían detectar. Aquí hay un mapa de lo que nos darían los lentes, muchos halos en el caso de materia oscura, fría y mucho menos en la candente, perdón, la tibia. Se puede capturar halos y uno puede estudiar esto en grandes detalles. Y no estoy seguro que muy pocos están haciendo eso. Li en Beijing, que con esta técnica nos dicen que pueden detectar halos tan pequeños de 10 elevado a 7 y 10 elevado a 8 masas solares, que es exactamente lo que buscamos. El tema es que si la materia oscura tibia está lo correcto, deberían encontrar exactamente 0 halos de esta masa, porque si se acuerdan, de acuerdo a la función de masa, tiene un corte que es 0. Si se encuentra una, entonces se descartó los neutrinos estelares. De otra forma, también por otro lado, si es correcto, se debería encontrar 10 elevado a 7, muchos de estos, exactamente cuántos. Si no lo encuentran, si encuentran nada, la materia oscura fría está muerta, queda descartada. Ahora, esto es porque se pueden probar esto de una forma definitiva. Ahora, ¿cuántos de estos lentes necesitamos? No tengo tiempo para entrar en detalles de este ploteo, pero podemos decir que si tuviéramos 100 lentes, podríamos detectar si el universo está hecho de materia oscura tibia. Con 100 podríamos detectar este corte con la significancia estadística. El universo, si está hecho de materia oscura tibia, entonces se descarta este corte con gran significancia estadística. Ahora, con esta prueba se puede borrar 100 lentes CDM y si es CDM pueden descartar la competencia, entre comillas. Así que este estudio por Lee y colaboradores muestra esto. No voy a mostrarles en detalle el ploteo, solamente leerle que se aplican para estas pruebas en la práctica. Aún no se ha hecho, pero pronto yo creo que van a saber más de esto. Y los últimos 5 minutos, si es que me quedan 5 minutos, voy a contarles de cómo pueden encontrar la mayoría de la función de la masa, porque este es un régimen de galaxias visibles. Los lentes en la práctica solamente nos permite ver, quizás debería moverlo a 10 elevado a 6, pero 10 elevado a 6 y sobre eso, pero aún nos falta la gran mayoría de los halos que no lo encuentran los satélites porque es inútil o la técnica de lensing. La única forma de ver estos es por esta radiación de aniquilación o por aniquilación. Esperemos que el CDM esté lo correcto y que pueden producir también este tipo de estudio. Esta es la fórmula que tengo, que es la densidad de la aniquilación de radiación que está aquí, que tiene dos partes. Tiene una parte, bueno, tiene esta parte aquí que pertenece a la física de partículas. Esta es la sección cruzada cuando se aniquilan. Este es un espectro energético de la relación de radiación y aquí está lo integral de la densidad a través del halo, es la densidad cuadrada, porque se requieren dos, así que por eso está cuadrado aquí. Así que la física, los físicos de partículas saben calcular esto y los astrofísicos saben calcular esto. Tenemos que saber cuál es el perfil de densidad para el halo de materia oscura y esto le permite predecir esto para la aniquilación de radiación. Y si volvamos atrás, el problema de materia oscura es resuelto y este es un resultado increíble de simulaciones que solo perfil de densidad, que es la función de radio para las galaxias enanas y para los cúmulos, y todos calzan bien en estas líneas aquí, y en vez de mostrarlo en unidad física, sino en unidades sin dimensión, entonces todos estos halos, estas curvas colapsan en uno, en un perfil universal, que es descrito por esta fórmula sencilla, que es el perfil NFW.
Esta es la densidad, repito, el promedio radial en función del radio y a diferencia de muchas cosas, es escrito por una fórmula muy sencilla que indica que la densidad es infinito en el centro y cae en los extremos. Esto es universal porque es lo mismo independientemente del tamaño del halo. El parámetro cosmológico tiene toda la misma forma, esta forma, por eso es tan popular, porque es un buen resumen de fórmula que si conocen dos parámetros le permite describir la densidad de cualquier halo. Estos dos parámetros pueden ser, por ejemplo, la concentración de la masa y esta correlación entre la concentración, que tan concentrado es el halo, cuál es su masa, y va en esta dirección. Estos más pequeños son generalmente más concentrados. Estos dependen de la cosmología. Un día, si se mide esta relación, obtendrían los parámetros cosmológicos. Es importante para la aniquilación de radiación. Mientras más concentrado es el halo, más va a producir en aniquilación de radiación. Aquí hay un mapa teórico de los rayos X de gamma. Habíamos hablado de esto. Bueno, podemos decir que pronosticamos esto del año 2008 en esta simulación. Esto es una simulación en Bohr para calcular lo que esperaríamos ver del centro galáctico en rayos gamma. Pueden ver esta imagen extendida que nos recuerda a lo que vimos anteriormente, causando que el cielo más brillante del rayo gamma sería el centro, pero existen todo esto que son halos que son oscuros y que solamente se verían en rayos gamma. Ahora quiero terminar. ¿Cómo podemos ver esos? El truco aquí es poder, bueno, esta es la galaxia. Si nos alejamos de las galaxias vemos esto, pero ¿qué se espera para la aniquilación de radiación o la radiación por aniquilación, perdón? Aquí hay que ver la masa que es comparable a la masa de la Tierra, que es el corte de espectro de potencia en el caso CDM. Ahora, a través de unos años que ejecutamos este programa de tratar de simular en el computador 25 órdenes de magnitud de masa y no lo pueden hacer de una porque requieren de un computador suficientemente más grande que la galaxia y hay que esperar más allá de la edad del universo. Creamos una técnica que es crear aquí. Aquí está la simulación cosmológica de una gran parte del universo. Sabemos cómo hacer esto. Encontramos una región que es de una menor densidad de lo promedio y lo vemos con una resolución 100 veces mejor. No hay grandes objetos aquí. Así que encontramos una región y la simulamos con una resolución 100 veces mejor y esto es lo que se obtiene. Y aquí están los objetos, los clústeres de 15 masas solares. Aquí está la galaxia 10 elevado a 12. Encontramos una región de menor densidad de promedio, aumentamos la resolución y aquí hay objetos que se pueden ver 10 elevado a 9 masas solares, lo hacen de nuevo y ahora los objetos más grandes son 10 elevado a 6 masas solares. Vamos a otro y con resolución de 100 veces o más y los halos aquí están a 1000 masas solares, seguimos y ahora hay solamente 10 masas solares, seguimos yendo y ahora están a una décima de masa solar y aquí estos son 10 elevado a menos 4 masas solares y esta es la simulación final donde son objetos en masa nivel Tierra. Nunca pensé que habría hecho una simulación donde podríamos ver la masa de la Tierra representada en un equivalente en esta simulación. Y esto es interesante, no tengo tiempo para entrar de lleno a esto, pero esto es lo que requerimos si es que queremos calcular la radiación por aniquilación. Ahora, uno de los resultados más gratificantes de esto es que los perfiles de densidad van a la Tierra y todos son descritos por la fórmula NFW. Y este es el paper de Nature que ve el nivel de densidad y es un 10% descrito por el perfil de NFW y ahora tenemos todo lo que tenemos y hay solamente una cosa más.
para predecir la radiación por aniquilación de rayos gamma, y es por eso que se pudo medir llegando al nivel equivalente a la masa de la Tierra. Aquí la concentración es muy plana, entre 10 elevado a menos 3 masas solares y 10 elevado a 10 masas solares es plano, y estas son extrapolaciones de simulaciones que no llegaron ni siquiera cerca de la resolución y están todas equivocadas, incluyendo la nuestra. Esto es por el alumno postdoctoral brasileño. Esto se basa en la física del alumno formal antiguo de Julio Navarro, que predijo este corte, que le puedo cortar después. Ahora tenemos todo lo que se requiere para predecir la radiación por aniquilación. Tienen que conocer la concentración y el resto es dado por la fórmula. Esta es la última diapositiva, lo que muestra la aniquilación esperada como masa del halo, que viene de 10 elevado a menos 3 masas solares, llegando a 10 elevado a 10. Todos estos halos contribuyen logarítmicamente a la misma radiación por aniquilación, pero hay muchos más de estos pequeños que hay de estos. Estos indican que la radiación por aniquilación es probablemente dominada por estos objetos de masa a nivel Tierra. Estamos progresando en esto, y la expectativa aquí es que la radiación por aniquilación va a ser dominado por estos destellos. Van a estar ahí por estos pequeños manchas de rayos gamma en el cielo producido por los cúmulos de materia oscura de tamaño de la Tierra. Ahora voy a terminar con mi resumen. Ahora le conté al principio cómo lambda CDM es un gran éxito en las grandes escalas, y en estas escalas no podemos distinguir CDM en comparación a la materia oscura tibia. Queremos poder detectar la partícula, tenemos que saber qué es, pero lo astrofísica, la densidad de la materia oscura, hace una gran diferencia en pequeñas escalas, y es deja una firma de su existencia en estas pequeñas escalas. CDM tiene muchos halos y subhalos, pero la mayoría son de masa de aquí, de este nivel de masa, y enfatizó que no hay un problema faltante de satélite en CDM o en materia oscura tibia. Los lentes gravitacionales son una herramienta importante que nos ayuda a encontrar esto, y es una prueba limpia que podemos descartar después de 40 años que no se encuentran más estos a este nivel, y si se encontrara uno se puede descartar la materia oscura fría. Y finalmente los halos de todas las masas son descritos por esta fórmula sencilla en los perfiles NFW, que es una sorpresa para mí, Simon White, Julio Navarro, que es agradable que esta fórmula se aplica a varios órdenes de magnitud 21, y los pequeños halos pueden dominar la radiación de aniquilación y pueden verse por telescopios de rayos gamma. Y ahora voy a terminar aquí. And we've also had some discussion between the panel members and the audience. So we're going to take a minute or two break just to read over the Q&A. And if you want to grab a glass of water, that's also fine. Yeah, my cough is nothing to do with COVID, by the way. I don't know what it is, but it's not COVID. Good. So. Ok, volvimos. Disculpen. Así que para los miembros del panel, por favor utilicen la función de levantar mano. Voy a comenzar con las preguntas y respuestas una vez que mi gato se va. Vamos al principio de las preguntas y respuestas. Eric Eduardo Valenzuela pregunta: ¿cuáles son los bloques de construcción fundamentales en el universo en su escala fundamental? Bien, depende a quién le pregunte. Si le preguntas a un físico de partículas, le diría que los bloques de construcción fundamentales son los quarks, que son las partes de la cual las partículas elementales son compuestas. El físico de partículas puede decir que son electrones, así que
hay un tipo de partícula elemental. Si le preguntan a otro físico, para mí son las galaxias los bloques de construcción. De eso está hecho el universo. Así que es un tema de a qué escala están hablando. Si su respuesta es en las escalas fundamentales, tiene que ser una partícula, quizás un fotón, quizás es una mejor respuesta de los fotones, porque cuando comenzó el universo solamente habían fotones y cuando eventualmente, si es que continúa haciendo lo que hace ahora, que es expandirse en una tasa acelerada, los quarks van a desaparecer, la masa se disuelve en radiación, en fotones. Así que yo diría que quizás el bloque de construcción más fundamental es solo fotones que pasan por varias aventuras en su vida, pero es así como comenzó todo y es así como todo va a terminar, el universo hecho de fotones. Gracias. Ahora Enrique tiene una pregunta. Sí, muchas gracias, Evelyn. Bueno, profesor Frank, muchas gracias por el gran seminario. Me imagino que hay muchos alumnos de pregrado como yo que lo están viendo, dado su enorme contribución de cosmología y su carrera académica increíble. ¿Tiene algún consejo un joven científico un joven que quiera seguir una carrera astrofísica o astronomía? Sí, creo que mi consejo es no escuches a los viejos. O sea, sí escúcheles, pero no haga lo que ellos digan. Yo creo que lo más importante es tener confianza en uno mismo, de tome, escuche lo que digan los otros, pero no siga lo que le recomienden. Creo que para ser un científico exitoso tiene que ser muy determinado, muy porfiado, pero también flexible, creativo y también imaginativo. Que su instinto le diga hacia dónde ir. Siempre pensamos que la ciencia es racional. Sí lo es, una vez que uno se sienta a hacer ciencia lógica y es rigurosa, pero lo que lo lleva a distintos problemas, a distintas técnicas, no es algo tan racional. Este es el otro lado de los seres humanos. Confía en sus instintos y no tome en serio lo que las personas con canas le digan. Esos son mis dos consejos. Muchas gracias. Pueden ver el panel, puedes ver el panel en relación a lo que le dije. Y la paradoja en lo que le dije recién. Muy bien, Nelson. Sí, me pregunto, ¿qué piensa de la posibilidad de la materia oscura? Es una mezcla de distintas cosas. No sé, partículas tibias, materia más fría, agujeros negros primordiales. ¿Qué podemos hacer si ese es el caso? Ya sabemos que es así el caso, ya lo sabemos. No lo dije, pero por supuesto hay una partícula de materia oscura que existe y es el neutrino. El neutrino no tiene 30 electrovolts, pero no sabemos su masa. Son milielectrovolts, sin embargo existe. Los neutrinos existen, tienen masa y son oscuros. Lo principal es que contribuyen casi nulamente al contenido de materia oscura del universo. No me sorprendería que hay muchas formas de materia oscura, pero que hay una sola dominante. Para obtener cantidades comparables a más de una, realmente requiere de un afinamiento en el estudio o conocer más de física de partículas. Por ejemplo, un tercio de esto, un tercio de lo otro y un tercio de lo otro, simplemente que no se entendió la física de partículas lo suficiente. Ahora, tomaría una coincidencia, por ejemplo, encontrar un neutrino estelar que no tiene nada que ver con las acciones para contribuir similarmente a la materia oscura. El universo tiene que ser un poco perverso para hacer eso, pero bueno, quién sabe cómo el universo realmente piensa. Espero que no sea así porque realmente complicaría aún más una tarea complicada de encontrar lo que complica la tarea de encontrar materia oscura. Es posible,
pero no hay una razón rigurosa en la física particular que nos llevaría en esa dirección. Mi respuesta, por lo tanto, resumiendo, es que pienso que es probable de que hay muchas formas de materia oscura, pero solamente una que es dominante, y esta es la que conduce a la formación de galaxias. Puedo estar equivocado, pero sí, puedo estar equivocado también. Vamos a volver a Thomas, que tiene una pregunta para las preguntas y respuestas. Sí, gracias, Carlos. Gran charla. Yo me pregunto qué piensa de la materia oscura siendo un efecto. Bueno, es la curvatura del espacio-tiempo que medimos, que la materia oscura es un subproducto de energía oscura, perdón. Hay un indicio por José Vázquez que destaca la obra de Berliner, que destaca esto hace algunos años atrás. ¿Qué piensa de eso? Una cosa que puede ser de Berliner, y creo que no estoy solo, es que no entiendo nada de lo que él dice, y no soy el único. Hay muchas personas, muchos físicos teóricos, y nadie entiende. Así que no estoy muy de acuerdo con la gravedad emergente de Berliner. Ni siquiera le podría decir lo que es, a pesar de que lo he escuchado hablar, he consultado con los expertos y siempre me dan la misma respuesta, que no entienden. Quizás hay una verdad profunda de Berliner, pero no es una que yo conozco. ¿Podría hacer algo con energía oscura? Es una pregunta interesante. Hay modelos que se llaman los modelos Triken, donde los dos, de hecho, son manifestaciones de un campo cuántico relacionado. Incluso, de hecho, la materia oscura se asocia al campo oscuro cuántico y es responsable de la materia oscura. Estas ideas son interesantes y teóricamente, por alguna razón, no han sido muy populares. Ya empezaron a hablar de esto 10, 15 años atrás y realmente no han despegado. Es solamente una pequeña cantidad de personas que trabajan sobre ellas. Es muy difícil porque son muy especulativas y es muy difícil diseñar experimentos. Cuando le hablo a mis alumnos de física, es que los físicos en su mayoría son más excéntricos, pero se nos permite tener hipótesis alocadas siempre y cuando se puedan comprobar. Y eso es lo que le da el cheque al final del mes. Ahora, el problema de estos modelos es que no es seguro cómo se puede comprobar. Es posible, sí, hay dos cosas del universo grandes que no conocemos. Quizás la energía oscura es una manifestación de algo mayor. Es una posibilidad, pero yo creo que la visión general es que la materia oscura es algún tipo de partícula, tiene sentido, porque si lo piensan, uno no debería sorprenderse de la materia oscura, sino de la materia visible. Porque si piensan, lo que toma crear una estrella es realmente una gran ingeniería cósmica para tener esta masa de gas que tiene que prender el reactor nuclear al centro. Es realmente complicado. Para mí, lo que es difícil entender es el universo visible, la materia oscura, el universo oscuro es que todo tiene que estar oscuro, interactuando más débilmente. Yo creo que es un buen punto de partida y lo que diría, y esto es solamente evidencia circunstancial, cuando hacen las simulaciones de materia oscura fría, es tan cercano el universo real que, en mi parecer, en respuesta a la pregunta relacionada antes, es que mi instinto me dice que tiene que existir algo a esto. No sabemos si es frío o tibio o algo más, pero no puede ser coincidencia que este problema que no tiene parámetros libres, está el espectro de potencia, se resuelven las ecuaciones y se termina con algo con lo que vemos en los telescopios, básicamente. No puede ser una coincidencia. Así que hay evidencia circunstancial, no es un argumento muy científico, el argumento científico se lo di al inicio. Esto es más un argumento intuitivo, que se ve tan bien que debería haber algo de verdad en él. No hay falta de candidatos que hagan esto en la física de partículas. La
pues, simétricas han estado ahí mucho tiempo, pero no son muy favorables o favorecidas. Están muchas otras partículas interesantes en teoría, así que conocemos que existen las partículas, conocemos una de ellas que es materia oscura. Yo diría entonces que es razonable suponer que el resto es similar, simplemente que tenemos que tener paciencia y esperar hasta que finalmente se descubra qué debería suceder. Esperemos que pase luego. Claro, especialmente mientras envejezco. Realmente quiero estar aquí. Cuando se descubre la materia oscura, estaría defraudado si no. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a Julio. Julio Navarro. Sí. Carlos, tú y yo tenemos una gran historia y ya de conocernos. Y me acuerdo cuando lo conocí en los años 90. Estabas hablando con casi una confianza casi de cura del hecho de que la materia omega era una. Tanto así que lo llamamos Don Carlos. Aún le decimos Don Carlos, que es lo que se llaman a los curas, al menos en parte de Argentina. Ahora lo veo con el mismo rol sacerdotal, influencia, con la cosmología de lambda CDM. Ahora, ya no crees en la materia omega. Algo lo obligó a cambiar. ¿Qué entonces le obligaría a cambiar su parecer de lambda CDM y decir que estamos completamente equivocados de, por ejemplo, lambda CDM? ¿Qué evidencia observacional la tomaría como convincente que estamos bien, que falta algo? Debo decir que no estaba tan equivocado con la materia omega. Lo que me di cuenta en vez de materia omega era materia total, que era distinto. El universo era plano. Omega total es una, lo sabemos del fondo cósmico. Así que no estaba tan equivocado, estaba equivocado en principio, pero en espíritu la materia omega 1 tiene que ver con una geometría plana, que es lo que creemos que tenemos. Pero sí, tuve que cambiar mi opinión en público de eso, pero sí, creo que no era tan sacerdotal, creo. Pero bueno, de cualquier modo, estas son, digamos, las vicisitudes de la juventud. Ahora, ¿qué evidencia tomaría para que dejara de lado la CDM? Si alguien hace un experimento de lensing, de lentes, y no encuentra halos pequeños y me convencen que no son ciegos, quizás que no lo encontraron porque quizás que estaban ahí y el experimento no fue sensible a ellos, eso lo mataría. Y eso sería el final de CDM. No hay pregunta, no habría duda. O si encuentran el número equivocado, si hacen un experimento de lensing y saben cuánto esperarían encontrar 10 elevado a 7 masas solares y obtienen una décima de eso, sería el final también. Por eso estamos en un tiempo muy emocionante, porque empíricamente podríamos descartarlo. Ahora, no creo que lo vamos a descartar por ausencia. Ausencia de evidencia no es lo mismo. El hecho de que nadie ha descubierto las partículas no significa que mucho realmente quizás no haya hecho el experimento correcto, pero este lensing es algo muy emocionante porque podría convencer a todos de que el modelo está equivocado y podría ser. Eso para mí. Todos los otros problemas es CDM en pequeñas escalas son todos ficticios. Hay problemas en grandes escalas como los conocemos. La discrepancia, la constante Hubble entre el fondo, la radiación del fondo cósmico en una escala de distancia. Si se confirmara esta discrepancia, también sería el fin de la cosmología estándar, pero hay otros que son más sutiles. Para mí, lo que absolutamente y definitivamente mataría la materia oscura fría sería no encontrarla. Esto es un problema, es algo negativo. Hay que fallar en encontrar algo o encontrarlo en los números equivocados.
Sería muy difícil convencer al mundo de que eso es lo que es. Por eso me gusta decir, es muy difícil convencer al mundo que uno no está ciego si es que informa las mediciones que no hay halos pequeños. En principio, estas técnicas se pueden demostrar en ser robustas y listo. Esa es mi respuesta. Creo que finalmente estamos en un régimen que está el lensing, y hay un paper reciente en Nature que dice que hay mucho más de lo que se predice en materia oscura fría. Esto creo que lo levantaron en las preguntas y respuestas. Diría que ese análisis está equivocado o los modelos están deficientes. Estoy hablando del paper de Megazzi, que son antiguos colaboradores suyos. Sí, Massimo Merighetti. Yo respeto mucho ese científico, es muy bueno. Ahora, deberían tener sospecha de ese paper porque está en Nature. Eso debería decirle algo que ya no está bien. Conozco ese paper y mi vista actual de ese paper es que tiene dos debilidades. Una, lo comparan con simulaciones que no son las más modernas, pero no creo que es la razón. Si ven cuidadosamente la forma que diseñaron el experimento, tienen un efecto de selección muy severo. Creo que es posible. Las observaciones son correctas, pero la interpretación ignora este efecto de selección, que en particular escogieron objetos que tienen demasiado de estos halos. Mi vista actual es que es interesante, pero requiere ser visto muy de cerca. Ambos el punto de vista de las observaciones y las simulaciones, que no eran las más modernas. Pero es un tema muy interesante. Vamos al espíritu de la otra pregunta. Así que tomaría mucho más de comprobar la CDM que eso. Pero sí. Muchas gracias. Vamos con Gary ahora. Gracias, Carlos, por la gran charla. Y habíamos cubierto mucho material y es normal porque han hecho un gran trabajo en su carrera y es una inspiración para todos. Muchas gracias, Gary. Así que voy a ir más allá de lo que he hablado hoy y supongamos que el futuro y que descartamos la materia oscura tibia y nos preguntamos de la naturaleza de la materia oscura fría, y hasta el momento tenemos dos ideas, ya sea que es objetos tipos masivos o acciones que son menos masivos. Las simulaciones hermosas que mencionaste, las simulaciones hermosas BBB, donde están los zooms, llegando a una masa de nivel terrestre. Cuando se llega a la masa terrestre, se prueban dos modelos. Uno que tiene este corte, un corte térmico de la masa terrestre del neutronino, y vemos que la concentración, comparación a masa, la concentración baja, y hay dos efectos de tener acciones en vez de neutralinos. La concentración de materia oscura acciónica va a continuar subiendo si es que van a masa baja, pero no sube mucho más, está subiendo mucho más lento. Sube un poquito. La materia oscura acciónica va a estar más concentrada que la materia oscura neutralínica. Me pregunto si podemos utilizar eso como pruebas y en particular uno podría pensar, lo dudo, pero que los microhalos van a sobrevivir cuando entran, y cuando entran a los gran halos habría un efecto sobre nuestro sistema y habrían halos de tamaño de Júpiter afectando nuestro sistema solar, y podríamos descartar la materia oscura acciónica
Por eso, estoy de acuerdo que el corte de 10 elevado a menos 6 de materia es nivel tierra, es por un buen de 100 JB. Así que, claro, depende del mecanismo para crear los axiomas, las acciones. Estos no se aniquilan, no se ven en rayos gamma, se tienen que ver indirectamente por las perturbaciones que mencionaste. Y después sería muy difícil ver si se ve perturbaciones en el sistema solar, si es producido por un cúmulo axiónico. Hay otras formas de detectar. Estos pueden encontrarse en los laboratorios, como en estas cámaras de vacío con resonancias, estas cavidades. La tecnología para descubrir estas en la Tierra son muy avanzadas y yo me imagino que sería mucho más fácil hacerlo en el laboratorio que astrofísicamente porque pueden ser confundidos con otras cosas, pero yo creo que la posibilidad es muy importante. Depende de qué tipo de acción estamos hablando. Así que vemos estos otros tipos de acciones. Como materia oscura tiene todo tipo de posibilidades que recién se están explorando. Pueden existir predicciones probables de esos modelos, que es realísticamente probable. Pero sí, es una posibilidad interesante. Mi gran pesadilla es que la materia oscura es una materia supersimétrica, pero gravitino. Los gravitinos son únicos porque no interactúan con nada. Son la única partícula en supersimetría que interactúan con gravedad. Nunca se detectarían en el laboratorio. Solamente estarían totalmente en la oscuridad y la única forma de saber que están ahí indirectamente es al encontrar estos pequeños acumulaciones de materia oscura. No creo que el universo sería tan perverso de que la materia oscura fuera tan perversa. Pero si son gravitinos, quizás ni se aniquilen, no interactúan con nada, completamente oscuros. Así que no tendríamos evidencia para eso. Me pregunto qué pasaría 40, 50 años desde ahora si el mundo sigue existiendo y la materia oscura no se descubrió en el laboratorio. ¿Qué se haría de esto? Quizás Lendl está en lo correcto. Y si no, dirían también que está en lo correcto. Ok, muchas gracias, Carlos. Okay, Thomas, you had a question? Thomas, tenías una pregunta. Quiero tomar el comentario de Gary. La estabilidad dinámica del sistema solar y los halos de pequeña masa. Yo estaba pensando en los flujos estelares con los halos en relación a los halos de la Vía Láctea y la perforación por los halos en materia oscura. Por tanto, en la integridad de los flujos estelares podrían derivar una concentración de masa. Así que, en referencia a eso, su simulación de alta resolución mostró una anisotropía de ese tipo de efecto. Y me gustaría preguntarlo, donde mencionó esto en la charla, que existe esta morfología de baja masa que es muy característica. Y mencionó que hay una comprensión profunda de esto. Hay dos puntos interesantes. Tengo algunas diapositivas de eso, pero no lo mostré. Una alternativa de encontrar los halos pequeños es buscar, para aquellos que no son físicos, cuando las galaxias, una pequeña concentración de estrellas caen a la Vía Láctea
se acerca lo suficiente al centro, entonces se destruye por los efectos gravitacionales, porque la fuerza de gravedad es más fuerte en la dirección de dirección que la dirección en que viene, entonces destruye el objeto o el flujo de estrellas. Así que la Vía Láctea tiene estos chorros que son muy fríos, y si un halo de 10 elevado a 6 masas solares pasa por estos chorros y crea una perforación, en principio se podrían ver estas perforaciones, y hay un gran trabajo de Dennis Circle, entre otros, que muestran cómo pueden ser una forma de detectar estas pequeñas cosas. Hay una obra muy interesante de Ana Bolaca y personas así que han analizado el flujo de GB1 y encontraron una brecha, pero desafortunadamente la interpretación más sencilla es que el flujo pasó por algo, pero mucho más denso que uno de estos halos. La brecha es demasiado grande para ser asociado con un halo suave. Todos están de acuerdo que puede ser un sujeto en rápido movimiento. Una posibilidad es que no era un subhalo, puede haber sido un agujero negro primordial o no primordial, sino un agujero negro de 10 elevado a 5 o 6 masas solares. No sabemos, pero esos son para estos flujos. Y a lo que me refiero es la naturaleza cercano al corte del espectro potencia en la gran escala. La naturaleza de la distribución de materia oscura es muy distinta a lo que nos acostumbramos en la red cósmica. Ahora, la consecuencia de esto es que no sabemos, y la idea que tienen es interesante, si es que hay alguna consecuencia, una perturbaciones que menciona Gary a nivel del sistema solar. No tengo idea, pero es un pensamiento interesante. Muchas gracias por esa sugerencia, y recién estamos empezando con las simulaciones y ya demoró mucho hacerlas, así que hay muchas cosas que analizar. Otra de estas esta es una pregunta muy interesante que tú y Gary sugieren. Así que muchas gracias. Okay, let's finish with one light question from the Q&A. Well, Vamos con una pregunta liviana para nosotras, porque vamos a escuchar la respuesta. Ruben Card pregunta, ¿cómo explicas el modelo lambda CDM a alguien que está en secundaria, en high school? Un amante de física de educación secundaria. En un minuto lo puedo explicar para hacerlo más interesante. Yo diría, el modelo lambda CDM es una teoría que explique todo el universo, la existencia de todo, desde las personas hasta galaxias, basándose en fenómenos muy exóticos que sucedieron cercanos al Big Bang. Esas serían mis 30 segundos. Y si no le intriga esto y quiere encontrar más información, entonces realmente no es una materia de la física. Esto es lo que diría. Que tenemos una teoría que explica todo desde nuestra propia existencia hasta las galaxias, basándose en la física exótica que sucede una fracción de segundos después del Big Bang. Eso es lo que haría. No sé si Rudyard piensa que esto emocionaría a los alumnos, pero si fuera alumno yo pensaría, la persona que dice esto está completamente loca, o bien pensaría que hay que averiguar más esto. thank you very much. Ok, genial. Claro, espero que esto sea de utilidad. Definitely very motivating, yes. Sí, muy motivante, sí. Okay, so Ok, let's wrap up here. vamos a terminar entonces. Muchas gracias For Carlos talk. por unirse a nosotros. Gracias, Carlos, por su tiempo, su energía y por compartir sus pensamientos de su trabajo, que es absolutamente emocionante, y le aliento a todos que lean lo de Carlos. Y la siguiente charla, el local de webinars, va a ser el 27 de noviembre, dado por Alvio Encini,
quien nos va a contar de las relaciones de escalamiento de galaxias y otros puntos. Por favor, llenen la encuesta del Zoom webinar. Y ya dicho eso, muchas gracias. Gracias público, gracias panelistas, gracias Carlos. Quédense sanos y salvos. Hasta el siguiente Golden Webinar la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.